Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Ahí vamos a estar meditando en esta hora. Amén. Así es que si ya lo tenemos, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Y se recuerdan hace 2 martes atrás que estuvimos hablando de Ana, de una mujer atribulada, de una mujer que sufría, ¿verdad? Sí, no sé si se acuerdan que estuvo en el capítulo 1 y luego se pasa al capítulo 2, donde es el cántico de Ana, de agradecimiento. Entonces, pero en eso entonces leímos de que Ana era una mujer que había sufrido mucho, ¿cómo le diría? Mucha burla por parte de la otra esposa de Elcana, y ella sufría y lloraba por un hijo. Y eso es lo que hemos leído ahora en este pasaje, en el capítulo 3, del hijo de Ana, que ahora pues ya era todo un joven, y ese es el joven Samuel. Pero dice el versículo que leímos: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Podemos notar, hermanos, que el joven Samuel dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero también podemos ver aquí un pasaje bien importante y por supuesto bien complicado, porque dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Oiga bien, es preocupante esto. Más bien fue preocupante en aquel entonces, porque dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero si vemos la escritura, el joven Samuel todavía no estaba preparado. Porque dice aquí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea que él se preparaba en el templo de Jehová. Y Elí era su maestro. Elí era el que lo observaba, que miraba cómo era el trabajo de él. Era servicial, trabajaba en el ministerio, era adorador, por supuesto. Pero aún le hacía falta preparación a él. Y dice aquí también que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pero, ¿por qué dice eso? Porque no habían profetas. Y si habían, eran escasos los que habían. Porque había mucha corrupción de parte del pueblo, incluso del mismo sacerdote Elí. Él ya estaba marcado como
como alguien, como un mal sacerdote. Pero ¿por qué él estaba marcado ya como un mal ministro? Era por sus hijos, por supuesto. Sus hijos eran los que le hacían mala fama, porque sus hijos andaban en otra visión. Pero él tenía parte culpa porque pues él no le llamaba la atención. Pero bien, ese mensaje lo quiero dejar para después, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del joven Samuel. Entonces por eso era que escaseaba la palabra de Jehová. Y por eso es que dice, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque no había profeta, no había quien hablara por Jehová al pueblo, a la gente, a las personas. La palabra no se predicaba o no había profecía en esos entonces porque estaba escaseando, pero no era porque la palabra en sí era la que estaba disminuyendo, sino que en sí lo que no habían eran obreros. Eso era lo que faltaba, obreros. Y no estamos hablando, hermanos, solo de personas, sino que personas dispuestas a servir a Dios. Personas que estén entregadas a Él. Que tengan la misma visión que Jehová tiene. Que tengan el mismo corazón como Jehová quiere que la persona tenga, para que Él se pueda manifestar en la vida de esa persona. Y por eso era que escaseaba la palabra de Jehová. Y por eso es que no había una visión en eso entonces. Pero el joven Samuel todavía no estaba preparado para el cargo como profeta. Pero más sin embargo, él se estaba preparando y Jehová lo miraba con buenos ojos. Oiga bien, eso es importante. Le digo por qué. Porque Samuel, el joven Samuel, se estaba preparando para un servicio muy importante. Mas sin embargo, también todo esto depende del paso que hizo la madre, que fue llevarlo al templo y dejarlo ahí. Y cuando le dijo al sacerdote, este niño va a ser entregado a Jehová todos los días de su vida. Fue una promesa que Ana hizo a Dios por medio de que él le regalara un hijo. Entonces ella había cumplido y esa promesa se estaba cumpliendo y se estaba moldeando a como Dios quería. Y esa promesa era Samuel. Pero Dios lo había visto con buenos ojos. Y vea lo que dice el versículo 26 del capítulo 2. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, oiga bien, y delante de los hombres. Oiga bien como dice el versículo 26 del capítulo 2. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora bien, yo le he puesto como título al mensaje de ahora, cuando no entendemos el llamado de Dios. Así le he puesto. Cuando no entendemos el llamado de Dios. El joven Samuel dice aquí la palabra que ministraba a Jehová. Pero aún así le hacía falta todavía. Porque estaba muy joven. Le hacía falta preparación. Y eso fue lo que leímos en los versículos más adelante, donde dice que, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Eso pasaba porque Samuel todavía no había tenido un encuentro personal con Dios, y eso lo vamos a ver en el versículo 7. Pero eso es lo que yo le digo, de que todavía faltaba preparación para el joven Samuel.
mas sin embargo ya había sido visto con buenos ojos de parte de Dios. Porque déjeme decirle algo, si en el versículo 1, donde dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia, o sea, no había profecía, pero Jehová ya tenía un plan. Jehová ya tenía un plan para su ministerio, para su palabra, para quien llevar el mensaje. Y ese era el joven Samuel, que ya se estaba preparando de antemano. A pesar de que estaba el sacerdote Elí, pero como yo ya lo dije antes, él había hecho, ya estaba marcado como un mal sacerdote. Entonces Jehová ya no lo tomaba muy en cuenta, que se diga, por sus malos actos, por supuesto. Pero el joven Samuel se estaba preparando porque algo grande venía. Aunque él no lo sabía, pero algo grande venía para su vida. Y eso es lo que yo le digo, que Dios siempre tiene un plan. Él siempre tiene un plan. Dios no improvisa, hermanos. Él no improvisa, Él no hace como nosotros, que nosotros improvisamos. En cualquier cosa que nosotros nos hace falta o necesitamos y no nos preparamos con anticipación, sino que ya a la hora del evento o de lo que sea, tratamos de improvisar. Y Dios no es así. Él siempre tiene un plan. Por eso es que usted siempre tiene que tener un plan de contingencia para lo que sea. Usted está enfermo, tiene un dinerito ahí guardado. Si quiere ir al hospital, pues ya tiene el dinerito. O, qué sé yo, quiere comprarse algo, usted se prepara ahorrando para comprarse algo. Y así sucesivamente. Usted tiene que tener un plan. Y por eso Dios ya tenía el plan con el joven Samuel. Y dice aquí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Ahora bien, esto era grave, hermanos, porque si dice aquí que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, imagínese ahora. Pero usted me va a decir, hermano, pero si la palabra de Dios no está escaseando, por donde quiera hay predicadores, y de todos los colores y sabores. Y ahora en cualquier plataforma va a haber una predicación. Es correcto, es correcto. Es muy cierto. Ahora el que no quiere oír un mensaje es porque no quiere. Pero ¿a qué me estoy refiriendo cuando se pudiera decir que estamos igual en aquel tiempo, en el tiempo de Samuel, cuando la palabra de Jehová escaseaba? De que ahora en día pueden haber muchos mensajes, pero no todos son para edificación de nuestras almas. Ese es el problema. Y usted y yo lo sabemos. Ahora hay que tomar con cuidado qué clase de mensaje vamos a escuchar. Ahora prácticamente, hermanos, hay que agarrar las cosas con pinza, mire, para poder entender los mensajes modernos que ahora se están dando. Porque si nos fijamos bien, ahora en día, ¿por qué le digo que ha escaseado o está escaseando la palabra del Señor? Es porque ahora en día solo es pura prosperidad. Ahora se habla solo de prosperidad, de dinero. Y yo le voy a decir algo, eso no edifica las almas. Aparentemente las personas se pueden sentir edificadas porque yo le diga, mire hermano, traiga todo su cheque y va a ver que le va a ir bien de aquí en adelante en su trabajo, donde quiera. Dios le va a multiplicar a usted el sueldo, Dios le va a multiplicar a usted el carro, Dios le va a multiplicar a usted la casa.
pero tráigame su chequecito. Entonces, esos son mensajes bien dañinos, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque con el hecho de que yo le esté diciendo esto, oiga bien, y no me va a dejar mentir. Con el hecho que yo le esté diciendo lo que le acabo de decir, de los mensajes de prosperidad, yo ya me estoy metiendo en problemas con usted. Usted ya me está viendo con malos ojos, aunque yo no lo veo a usted, pero usted ya me está viendo con malos ojos. Y ya me va a estar criticando allí que yo ya estoy hablando de... Pero déjeme decirle algo. Si la palabra del Señor se trata que hablemos la verdad. Si la palabra del Señor se trata de que nosotros advirtamos a las personas de que vienen días terribles, que Jesucristo viene pronto y que hay que estar preparado. Y si yo le digo de que hay mensajes que son dañinos porque solo le hablan de prosperidad y no le hablan de rescatar su alma, pues sí es la verdad. Pero por eso mismo uno se mete en problemas. Pero yo le voy a decir algo, yo prefiero meterme en problemas y decirle la verdad a usted. Así es que si usted me está viendo, amigo, amiga o hermano, como sea, busque que le prediquen la palabra del Señor. Busque que le prediquen la palabra del Señor. Aunque duela, pero es mejor que duela. Entonces, por eso es que es un problema y por eso le digo yo que ahora en día la palabra está escaseando. Porque ahora ya no se oyen mensajes como arrepiéntanse, que Cristo viene. Arrepiéntanse y si no se arrepienten se van a ir al infierno. Pues ya no se oyen mensajes así. Y pudiera seguir yo hablando de esa manera. Pero se me van a correr los pocos que quedan aquí. Ay, pero mejor que los que quieran ir que se vayan, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar la palabra. Entonces, hermano, por eso es que escasea la palabra. Pero yo le voy a decir algo, usted manténgase fiel. No importa, hermanos. Yo ya lo he dicho antes. Mire, si la palabra llega dura a su vida, dele gloria a Dios por eso. Porque el Señor le está hablando a usted, le está hablando a su vida, que se prepare, que deje los malos caminos. Si usted todavía no le ha recibido a Cristo, si usted se alejó de los caminos de Dios cuando antes danzaba, cuando antes predicaba, cuando antes cantaba, y se fue tras de lo que le ofreció el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces es mejor, hermanos, hablar con la verdad y no estar hablando por fábulas o por cosas superficiales que al final todo va a quedar aquí. Por eso es que el mensaje escasea. Por eso es que el mensaje escasea. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor, mis palabras, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces la palabra tiene que hacer allí el trabajo que solamente ella sabe hacer en nuestras vidas. Y también dice, no había visión con frecuencia. O sea, no había profecía. Porque habían escaseado los profetas. Ahora en día pasa igual. O ya no hay profecía. Ahora la profecía es esta. Por supuesto que el Señor en su misericordia puede tomar a un hermano y le puede dar una profecía. Pero yo no estoy de acuerdo con esos que dicen que el Señor les ha hablado y que los llevó al infierno y luego regresaron.
Y luego que se ponen a hablar de que en tal país va a haber tal cosa y que un montón de cosas y que terremotos y esto y lo otro. Cuando el Señor le daba una profecía a un profeta, el profeta tenía que ir a decirle al pueblo qué era lo que iba a pasar. Pero estos que supuestamente reciben una profecía, nomás solo salen hablando ahí solo para ver, para tener vistas y para tener like, como dicen. ¿Qué clase de profecía es esa? Entonces ya no hay profecía, hermano. O si hay, es poca. Y una cosa es porque nos estamos desviando del camino y nos estamos inclinando más por lo del mundo. Y usted sabe. Amén. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y leímos el 2 donde dice que Jehová le habló al joven Samuel y le dijo, Samuel. Y Samuel dijo, heme aquí. Pero él pensaba que le hablaba a Elí. Y por eso dice aquí que salió corriendo allá a donde el sacerdote a decirle, ¿qué quieres? ¿Para qué me has llamado? Pero Elí le dijo, no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y eso sucedió 3 veces, hermano. 3 veces. A la tercera vez, oiga bien, a la tercera vez Elí entendió que era Jehová que le estaba hablando a Samuel. Y le dice Elí, si vuelves a escuchar otra vez que te llamo, tú di, heme aquí, tu siervo oye. Y así sucedió. Pero vea lo que dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es lo que yo le digo, de que a pesar de que el joven Samuel trabajaba en el templo, administraba a Jehová en el templo, él todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. No había tenido un encuentro íntimo con Dios. Todavía Samuel, el joven Samuel, no había escuchado la voz de Dios como era. Imagínese usted el gran privilegio que tuvo Samuel en escuchar la voz de Dios. Ahora, y así como Samuel, que a pesar de que ya había estado bastantes años en el templo y servía ahí, pero que todavía no había tenido un encuentro con Dios y todavía no conocía, oiga bien, todavía no conocía a Jehová, dice aquí el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga bien, a pesar de que él había estado esos años ahí, todavía no lo conocía. Y eso pasa cuando no entendemos el llamado de Dios a nuestras vidas. Hay hermanos, hay hermanas que están muchos años en el templo y yendo a la iglesia, pero todavía no han escuchado el llamado de Dios. Incluso todavía se preguntan cuál es el motivo, cuál es el objetivo por el cual ellos están ahí. Porque todavía no han escuchado la palabra del Señor. Incluso los amigos o incluso los hermanos o las personas que se apartaron de los caminos del Señor cuando antes les servían, incluso el Señor todavía los está llamando de una u otra manera, pero todavía no entienden que es Dios que los está llamando. Y eso es no entender el llamado de Dios, hermano. Por eso es que se llama el título así, cuando no entendemos el llamado
de Dios. Yo he escuchado a personas que dicen, yo estuve cerca de la muerte, pero Dios me libró de allí. Yo sí he escuchado, Dios me libró de la muerte. Me iba a pasar algo, pero yo vi la mano de Dios ahí. Pero dicen, yo vi la mano de Dios ahí, pero no le sirven. Siguen igual o peor. Porque dicen, si me rescató de esta, me va a rescatar de la otra. La paciencia de Dios tarde que temprano se termina. Porque de tanto que lo está llamando y lo está llamando y lo está llamando y lo está librando, al final va a decir, no, pues, este no entendió. Mire, es como una historia que sé contar yo, no sé si ya sí ya le he contado aquí, pero por si se les ha olvidado, o por los nuevos que están allí. Era de un hombre que se está ahogando. Bueno, no se está ahogando, sino que, bueno, sí se está ahogando. Sí se está ahogando. Y luego dice que llegó una lancha a quererlo salvar, con personas, por supuesto, ¿verdad? No solo llegó la lancha. Llegó una lancha ahí a quererlo salvar. Y él dijo, no, hasta que Dios venga y me rescate. Entonces, pues, como no quiso, la lancha se fue. Y luego dice que llegó un helicóptero y que también lo quiso rescatar. Y él dijo, no, yo no quiero que me rescaten ustedes. Yo quiero que Dios venga y me rescate. Ya más o menos sabe por dónde voy, ¿verdad? Entonces el helicóptero se fue. En pocas palabras, hermano, para no cansarle tanto, de tantas veces que llegaron a quererlo rescatar, el hombre se terminó ahogando. Y murió, por supuesto. Entonces dice la historia que cuando estuvo allá frente de Dios, dice que él empezó a reclamar a Dios, que por qué no lo había ido a rescatar. Imagínense, así como muchos hacemos, ¿verdad? Que nos ponemos a reclamarle a él. Y se puso a reclamarle que por qué no lo había rescatado. Entonces dice la historia de que Dios le dijo, ¿te acuerdas de la lancha que llegó ahí? Y él le dijo, sí, yo la mandé, pero no quisiste. Luego viste el helicóptero que llegó allí y dijo, sí, yo también lo mandé, pero no quisiste. Ahora le pregunto yo a usted, ¿qué espera? ¿Espera ahogarse? Le hago una pregunta, ¿espera ahogarse? ¿De cuántos peligros Dios lo ha rescatado a usted? Y todavía usted no entiende el llamado, ¿verdad? Todavía no entiende el llamado. Usted quiere escuchar, porque yo he escuchado hacía mucho que dicen, no, es que hasta que yo siente el llamado de Dios, que Dios me hable al oído. No le vaya a pasar como ese hombre, que le mandó la ayuda a Dios y él no supo ver que era de parte de Dios que iba la ayuda. Y no entendió y al final se terminó perdiendo. Eso le puede pasar, amigo y amiga que usted me ve. Dios lo puede rescatar de muchos problemas, de la muerte. Pero si usted no está entendiendo el llamado de Dios, mire, puede pasar dos cosas. Porque la tercera no le voy a decir, porque esa ya definitivamente. Pero pueden pasar dos cosas. Una es
que Dios le está haciendo el llamado a usted, ¿usted viene por las buenas? O la segunda es, Dios le está haciendo el llamado y usted no viene y al final usted va a venir por las malas. Cuando me refiero con las malas es que le puede pasar algo que pues no se sabe y usted puede llegar en silla de ruedas, en qué sé yo, con una enfermedad, qué sé yo. Y hasta entonces usted se va a dar cuenta cuál era el llamado de Dios. El joven Samuel todavía no entendía porque todavía dice aquí, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él todavía no había escuchado la voz de Dios, todavía no la conocía. Y así pasa con muchos. Dios les está hablando, pero como yo ya les dije, las personas quieren de que Dios personalmente venga y les hable al oído. Y eso no es así. ¿Qué dijo qué le dijo Abraham, aquel rico, cuando estaba en el infierno, cuando le dijo que mandara ¿a quién? A predicarles a Lázaro? ¿Qué le dijo Abraham? No, le dijo, si allá tienen los profetas, allá están para que los oigan a ellos. Entonces usted quiere que venga Dios y le hable al oído, pero Dios lo que puede decir, no, si allá están los que predican. Escuchen el mensaje, arrepiéntanse. Entonces, amigo y amiga que me ve, ¿qué espera? Usted que se ha retirado de las cosas del Señor, ¿qué es lo que más dolor espera? ¿Dificultades? ¿Morir sin Cristo y sin esperanza? Vamos a seguir con la lectura. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí, oiga bien, hasta la que vamos a ver. Hasta la tercera vez entendió Elí. Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, me voy a parar ahí. Imagínese usted hasta dónde estaba de mal el sacerdote, es mal espiritualmente, el sacerdote Elí, que hasta la tercera vez vino a entender que era Dios que le estaba hablando al joven Samuel. Cuando él pudo haber entendido a la segunda vez, por lo menos a la segunda vez, en decir, bueno, si yo no le hablo porque él viene a mí, entonces es Dios que le está hablando. Pero él no entendió tampoco eso, sino que hasta la tercera vez entendió. Imagínense cómo estaba de mal espiritualmente Elí. Y así habemos mucho. Yo digo habemos, ¿verdad? Yo no voy a decir ustedes. No. O todos en el costal o no hay ni uno. Sí, seguimos con el 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. De ahí lo que sigue es la profecía que le da. Mire, vamos a anotar ahí algo. En mucho tiempo no había hablado Dios por medio de un profeta. Porque ya lo leímos, que dice ahí que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Pero cuando vino a hablar con juicio. Imagínense, con juicio vino a hablar.
Porque le dijo a Samuel, ahí en los versículos que siguen, ahí le dice a Samuel qué es lo que va a suceder con Elí y con la familia de él, con los hijos. Ese es el próximo mensaje que voy a traer. Con los hijos. Estamos viendo Samuel, que fue un buen hijo, ¿verdad? Porque pues Ana lo ofreció a Jehová. Fue una ofrenda que hizo Ana a Jehová. Y Samuel fue un buen hijo, un buen siervo, porque dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero en el siguiente mensaje que voy a traer, vamos a hablar de los malos hijos que traen vergüenza a sus padres. Ahora bien, lo que le estaba diciendo es de que Jehová no había hablado en todo ese tiempo, pero cuando vino a hablar juicio. Imagínese usted. Vino a hablar juicio. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, hermano y amigo que me ve? Ya para ir terminando. Que muchas veces no entendemos el llamado de Dios. Pero el llamado lo está haciendo constantemente porque constantemente escuchamos mensajes en la radio, en la televisión o cuando vamos por la calle. De muchos males Dios lo está librando a usted, pero todavía usted no entiende el llamado. No tenemos que ser como Samuel, que no entendía, porque todavía no le había sido revelada la palabra de Dios. Pero usted sí ya tiene que saber que Cristo viene pronto y está esperando que usted llegue a los brazos de Él. Tenemos que ser conscientes, hermanos. Por eso Dios nos ha dado 5 sentidos y nos ha dado sabiduría y nos ha dado también libre albedrío. Usted, por más esclavo que pueda ser del pecado, Dios lo puede librar de esa atadura. Así es que tenemos que entender el llamado de Dios. Y yo lo invito en esta hora a que si usted no tiene un lugar a donde congregarse, busque una iglesia donde le prediquen la palabra. Yo siempre voy a insistir eso. Donde le prediquen la palabra. La gente quiere escuchar otros sermones. La gente anda buscando religiones. No, usted busque donde le prediquen la palabra del Señor. Para que su vida sea ministrada por Él. Yo lo invito. O a que haga una oración ahí donde quiera que se encuentre. Y le diga al Señor, Señor, yo te acepto como mi único salvador de mi vida. Es tiempo que yo deje esta vida mala. Esta vida que llevo no me lleva a nada bueno. Como dice una alabanza, vivir por vivir no tiene sentido. Nosotros hemos sido creados para servir a Dios. No para servirle al enemigo, al diablo. Así es que pensemos ya en dejar los malos caminos y volvernos a Cristo. Dejemos que Él sea el dueño de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestras familias. Y va a ver cómo las cosas le van a salir a bien. Así es que me despido de ustedes. Hermanos que me ven también, Dios me les bendiga. Sigamos adelante. Sigamos predicando el mensaje de Dios. Que la palabra no escasee en nuestras casas, que no escasee en nuestros trabajos, que no escasee donde quiera que andamos. Donde quiera que andemos, ahí tenemos que llevar el mensaje. Predicar la palabra. Amén. Así es que me despido de cada uno de ustedes. Dios me les bendiga en el amor de Dios. Y nos vemos en una transmisión
en la siguiente transmisión. Así es que vivamos la vida con sabiduría y los vemos a la próxima. Amén.